Shalom Ubrajá y bienvenidos a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 51 del Tratado de Erubín. Y mañana nos estaremos preparando en la página 52 para la conclusión de este cuarto capítulo. Bien, y el jueves comenzaremos el quinto capítulo, Bezrat Hashem y Beshat. Muy bien. Vamos a empezar entonces al final de la página 50 que estudiamos ayer. Justo en la última línea, ahí, alguien se me ha caído en el camino. Todo bien. Lo voy a poner un poquito más grande, ya lo sé. Muy bien. Entonces está ahí. Seguimos entonces con todo aquello que vimos en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah nos había traído un caso de una persona que estaba en el camino. Me veo muy oscuro, pero es normal. Voy de negro y voy de camuflaje. Una persona estaba en el camino y mientras estaba en el camino vio que se estaba haciendo de noche y dijo, ¿sabes qué? Voy a fijar mi lugar, en ese árbol. Bien, la primera parte de la Mishnah estuvimos viendo que si no había fijado qué lugar del árbol, que si no había especificado qué lugar exactamente, hasta dónde iba a poder llegar. ¿Por qué? Porque ese árbol además estaba a otros 2000 amos de su casa y de esa manera iba a poder llegar hasta su casa. Después nos dijo la Mishnah, nos dijo, bueno, pero si fijó que él quería fijar su residencia junto al tronco del árbol, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, después vamos a ver otra cosa. Dice así. Amar, dijo la Mishnah, Amar, Shevitati be'ikaro, me asiento para Shabbat, fijo mi lugar en Shabbat, en el tronco del árbol. Entonces, en ese caso, me alejo mi makom raglav adikaro, al pai mamá, es decir, en ese caso voy a poder caminar desde donde se encuentra hasta el tronco del árbol 2000 amot. Umeikaro le vetó al pai mamá, y desde donde está el tronco del árbol hasta su casa otros 2000 amot. Nimsame alag mi shechashecha arbaat alafim alma. Entonces, ¿qué queda en total? Que desde que se puso el sol y entró Shabbat, esta persona caminó en total 2000 amot hasta el árbol, y desde el árbol hasta su casa 4000 amot. Bien, entonces vamos a ver lo que nos dice la Gemara al respecto. Ahora sí pasamos al Amud Nun Aleph. Ahí está. Amar Raba. Dice Raba. Dice, esto de que la persona puede adquirir su lugar en el tronco del árbol, que está a una distancia de 2000 amot de donde él se encuentra. Es decir, es únicamente en el caso de que la persona se pueda dar prisa. Si se da prisa, va a llegar hasta el tronco del árbol antes de que se haga de noche, antes de que se ponga el sol. Pregunta la Gemara. Amarle a Valle, le dijo a Valle, Veja hashejalo katane. Dice, espera. No, tú me estás cambiando lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice hashejalo, es decir, que ya se le puso el sol. ¿Qué quiere decir? Que antes de que llegó al tronco del árbol, ya se le puso el sol. ¿Qué más me da que la persona vaya a poder llegar hasta el tronco del árbol corriendo o caminando despacio? ¿Sí? Entonces responde la Gemara, Hasheja le vetó, abaleikaro shel ilan matzeazi. Dice, no, espera. Cuando dices que se le puso el sol, es que se le puso el sol para el tiempo de llegar hasta su casa. Así que no iba a poder llegar a su casa antes de que se ponga el sol. Pero al árbol sí que puede llegar antes de que se ponga el sol. Otra explicación, Ica de hambre. Amarraba, dijo Raba, lo, es decir, se le puso el sol, es decir, que él no puede llegar hasta el árbol antes de que oscurezca, pero ki más que cale, es únicamente en caso de que vaya caminando despacito. Abarrija mate, pero si llega a correr, sí que llega al árbol antes de que se ponga completamente el sol. Muy bien, nos cuenta la cámara. Raba be Rav Yosef, Abuka Azil Beorja. Una vez estaban Raba y Rav Yosef caminando por el camino. Y efectivamente se empezó a poner el sol. Llegaba Shabbat. Amarle Raba le Rav Yosef, le dijo Raba Rav Yosef, de Shevitatenu, tú te dikla de Sabil Ahua. Dice, ¿sabes qué? Vamos a fijar nuestro lugar de reposo en Shabbat bajo esa palmera que está apoyada en su compañera.
¿sí? Y esa está a una distancia de donde nosotros estamos de 2000 amot. Amarle. Entonces, ¿qué le respondió Rav Yosef a Rabba? Tú te dicla de parik mare mi carga. Y dice, ¿sabes qué? Mejor fijamos nuestro lugar bajo esa palmera, otra palmera, que saca muchas frutas, ¿sí? Y los dueños las dejan libres para no tener que pagar impuestos, ¿sí? Amarle, le dijo entonces Rav Yosef, lo yadánale. Y dice, yo no conozco esa palmera, ¿sí? Entonces, Amarle le volvió a decir, Rabba, se mojalai, y dice, apóyate en mí, ¿sí? Confía en mí y vamos a hacer nuestra shevita en esa palmera. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que Rav Yosef se apoye en Rabba para fijar su lugar de reposo en Shabbat? De Tania, como aprendimos, Rabbi Yossi dijo, y Mayush Nehem, si había dos personas que iban por el camino, Ejad Makir, uno conoce un árbol o un lugar donde se puede fijar la residencia, Ejad Sheno Makir, y uno no lo conoce, Ze Sheno Makir, Moser Shevitatola Makir, ese que no conoce el lugar puede transmitir o traspasar la decisión de dónde fijar su asiento en Shabbat a aquella persona que sí conoce. Y ese que conoce dice, que sea nuestro lugar en tal lugar. ¿Sí? Y explícale más, Velohi, dice, y esto no es exacto, como lo acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque esta veraitá no fue dicha en nombre de Rabbi Yossi, sino que es una veraitá stam, que no tiene autor. O sea, no se conoce el autor. Velotehele, es decir, para Rabbi Yosef, ¿sí? Que Rabbi Yossi. Es decir, podría ser que para Rabbi Yosef no va a fijarla como Rabbi Yossi. El aquí delicabele mine, sino que podría ser como aquel, como Rabbi Yosef. Papá, ¿cómo estás? Muy bien. Luego lo veo, ¿vale? Ahora estoy en Chile. Muy bien. Wow, muy bonito. Perdón. ¿Cuál acabó, mi rey? Ahora sí, ¿vale? Mishum de Rabbi Yossi ni Mukimo. Dice, no, ¿por qué fue que entonces que Rabbi Yossi fijó esta breita como Rabbi Yossi y estuvo de acuerdo con Rabba? ¿Por qué? Mishum, porque Rabbi Yossi ni Munkoimo. ¿Qué quiere decir? Que la halajá siempre se fijaba como Rabbi Yossi. Rashi dice, ¿sí? Nimuko viene de dos palabras. Nim Kav. Nim es palabra y Kab es recta. Es decir, que siempre sus palabras eran rectas y estaban bien dirigidas hacia la halajá. Así es como explica Rashi. Muy bien. Volvemos entonces otra vez a la Mishnah. Y nos dice así. Imeno Makir o Sheeno Baki. Es decir, teníamos otro caso. Una persona que estaba caminando y está en la misma situación. Se le pone el sol. Ahora, esta persona no conoce un árbol cerca, o no conoce un lugar vallado, o no conoce la halajá de que se puede llegar a hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, Shevitativin komi, fija su lugar ahí donde está. Entonces, ahí tiene el mérito, ¿sí? De tener 2000 amot a partir de ese lugar en cualquier dirección. Entonces, explica la Gemara y dice, Hane al pai mamá. Dice, estos 2000 amot, que estamos hablando todo el rato, 2000 amot, 2000 amot, 2000 amot. ¿De dónde sacas tú que hay 2000 amot? ¿Sí? Ejan Katminan, ¿dónde están escritos que una persona cuando fijó su lugar tiene 2000 amot? Entonces, explica la Gemara y dice, Ejan al pai mamá. Explica la Gemara. De Tania, se enseñó en una braita. ¿Sí? Vamos a hacer ahora una serie de Gezerot Shabbat. Es decir, sabemos que hay uno de las 13 reglas para poder estudiar, para poder deducir leyes de la Torá. Hay 13 principios de hermenéutica. Uno de ellos se llama la Gezerah Shabbat. ¿Qué es la Gezerah Shabbat? Yo tengo una palabra en un contexto, en un pasú, y tengo la misma palabra en otro contexto, en otro pasú. Entonces yo puedo deducir de uno para el otro. Gezerah Shabbat. ¿Bien? Entonces dice así. Primero Gezerah Shabbat. Dice, por un lado, no, antes de la Gezerah Shabbat, está escrito Shevui Ish Tachtav, que cada uno se asiente Tachtav, ahí donde está.
Esto que son primero los 4 amos. Sí, no dejo de verme oscuro. Ok. Los 4 amos. Bien. Pero el versículo sigue diciendo, como que la persona no salga de su lugar. Elu al paimama. Este mekomó viene a referirse a los 2000 amot que tiene como límite, como tejum. Y pregúntame, Gamara, Menalan, ¿de dónde tú sabes esto? Aquí viene el Gezerah Shabbat. Dice, Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, la matnu. Nosotros aprendemos por una Gezerah Shabbat. Makom y makom. Es decir, está la palabra makom en un pasuk y la palabra makom en otro pasuk. Bien, es decir, aquí decimos al yetzeish mi mekomo, que no salga una persona de su lugar, mi makom, ¿sí? Y está escrito en cuanto a las ciudades de refugio, esos lugares donde las personas, una persona que mataba sin intención tenía que escapar para que la persona que quería venganza no pudiese atraparlo. Y ahí dice, Besamti leja makom lanus. Ah, yo voy a ponerte para ti un lugar, makom, a donde podrás escapar. Ahora seguimos, dice, makom minisa. Es decir, aquí que dice makom lanus, ¿sabes qué? Este lanus lo voy a volver a utilizar con otra que es de la Shabbat. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es como si estuviese diciendo que que no salga una persona del lugar donde está escrito nisa. Es decir, donde va a escapar. Venisa mi nisa. Tenemos otro versículo que dice, Gebul ir miklato, asher yanus. Es decir, los límites de la ciudad de refugio a donde la persona se escapó. Mekom lanus, se escapó. La ciudad de refugio donde se escapó. Ahí, entonces ahí seguimos con la enseñanza. Bien. Ahora, nisa mi gebul. Tenemos, aquí dijimos gebul ir miklato asher yanus. Tenemos dos palabras, gebul y yanus. Bien, tenemos otro versículo que dice gebul mi gebul, es decir, umatzauto goel adam chutz ligbulo, que el goel adam, el vengador, va a encontrar a esta persona fuera de su frontera. Frontera gebul, lo utilizamos con gebul ish miklato asher yanus. Y yanus lo encontramos con makom asher yanus. Bien, estamos saltando de un versículo a otro, pero todo dentro del mismo contexto. Es decir, todo esto que estamos ahora ampliando tiene que ver con esta ciudad de refugio. Bien, y por último, dice Hutz mi Hutz, es decir, fuera, que el Goel Adam lo encontró fuera del límite, ¿sí? Fuera de la frontera de la ciudad. Entonces, también encontramos otro versículo que dice, Umadotam mi Hutz lair et peat kedma alpai mama. Es decir, esta ciudad de refugio, ¿cuál era esa frontera de la ciudad de refugio? ¿Sí? Ahí donde había escapado la persona que había salido, que era ese lugar donde Hashem había puesto. Ese límite, esa frontera son 2000 amos. ¿Bien? Y por eso hablamos de mekomó, desde lo yetzeish mi mekomó, que no saldrá la persona de su lugar. Hacemos una que es de la Shabbat con makom asher yanus, otra que es de la Shabbat con yanus gebul, y otra gebul con hutz, y hutz son 2000 amos. Bien, espero que me hayan seguido. Si no, luego se ve el vídeo y se repite. Muy bien. Entonces, de ahí aprendemos que este makom son 2000 amos. Y pregunta la Gemara, venilaf mikir irahutza elefama. Dice, ¿y por qué lo aprendes de ahí? Apréndelo del otro versículo que dice, desde la pared de la ciudad hacia afuera, ahutza 1000 amot. Ah, de repente tenemos otro versículo que utiliza también la palabra hutz, ¿sí? Que era la última cosa que estudiamos aquí. La palabra hutz, en este caso hutza, también lo utiliza, pero ¿con qué? Con una cantidad de 1000 amot, ¿sí? Que era el espacio que tenían para cultivar los levim en ese lugar. Y dice, Vendanin, hutz mi hutza. Es decir, no vamos a hacer esta que es de la Shabbat de hutz por hutza. Perdón, vamos a tratar de... Aquí está. Vendanin, hutz mi hutza. Perdón. Pregunta la cámara. Umaynaf camina.
Dice, ¿cuál es la diferencia de aprender desde Hutz o aprender por Hutzah? De Hatanya, de Beshmuel. Si ya estudiamos en el Bet Midrash de Ishmael, perdón, de Rabbi Ishmael. Es decir, Rabbi Ishmael es justamente este que trajo las 13 reglas de hermenéutica. Estas reglas de cómo funciona el Gezerah Shabbat. ¿Sí? Y ahí ya nos enseñó un caso en el cual para hacer una Gezerah Shabbat no es necesaria que sea la misma palabra exactamente. ¿Cómo vemos? Dice, Beshaba Cohen, Uba Cohen. Hay una Gezerah Shabbat que nos enseña de la cual aprendemos, y en un versículo está escrito Beshaba Cohen, volvió el Cohen, y en el otro está escrito y vino el Cohen. Y aún así tenemos una Gezerah Shabbat, Shav y Ba. ¿Sí? Hishiva, Zo, Hibia. ¿Por qué? Porque el hecho de volver es lo mismo que venir en este contexto. ¿Bien? Entonces, estamos viendo que para hacer una Gezerah Shabbat no tiene por qué ser exactamente la misma palabra. Dice Hanemile. Dice ahí, eso funciona porque Eja deleka midi de damele. ¿Por qué? Porque no hay otra palabra que se asemeje. Es decir, el versículo, no encontramos otra que diga shav o ba. ¿Sí? Pero aquí, abaleja de ika midi de damele. Pero aquí sí que hay una palabra que es exactamente igual. Hutz. ¿Sí? Dámele y al final, entonces aprende de la que es exactamente igual. En caso de que no haya, podríamos llegar a hacer una Gezerah Shabbat con una palabra similar. Pero aquí que sí hay, utilizamos la palabra que es igual que la otra palabra. Muy bien. Ahora ya sabemos que tenemos 2000 amot. Muy bien, ya hemos avanzado. Y sabemos de dónde viene. Ahora estos 2000 amot, yo los voy a calcular como un perímetro circular o los voy a calcular desde como un cuadrado. ¿Bien? Y eso es también lo que dijo la Mishnah. Es decir, volvemos nuevamente al texto de la Mishnah. Dice, al pa y mamá, 2000 amot en cada dirección, en todas las direcciones. Muy bien. En todas las direcciones, ¿sí? Agulot, dijo la Mishnah. Es decir, en un perímetro circular. Esta es la palabra de Rabbi Hanina ben Antígonos. Los Jajamim dicen merubaot. No, tiene que ser un cuadrado. Que tabla merubaat, es decir, como una tabla cuadrada. Pregunta la Gemara, Rabbi Hanina ben Antígonos. Manafshach y itle Gezerah Shabbat. Peot Katvinan. Es decir, ¿qué pasa? Que Rabbi Hanina ben Antígonos no tenía esta Gezerah Shabbat que acabamos de estudiar. Aquí dijimos en el versículo, mi peat kedma al pa y mamá. Es decir, desde la esquina, ¿sí? 2000 amot. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser cuadrado para que haya esquinas, ¿verdad? Peot katvinan. Está escrito katvinan. Peot, esquina. Entonces, y letle Gezerah Shabbat. Dije, no, en realidad sí tenía esa Gezerah Shabbat. Al pa y mamá menale. Perdón, si no tenía la Gezerah Shabbat, ¿de dónde habría aprendido él los 2000 amos? Cuando la Gemara dice, Leolam itle Gezerah Shabbat. En realidad sí que tenía esta Gezerah Shabbat. Beshani aja de Amarkra. Y aquí es diferente, ¿por qué? Porque el versículo dice, este va a ser los terrenos de las ciudades. La ze atanoten peot, atanoten peot, le shovte Shabbat. Dice, para los terrenos sí vas a hacer esquinas. Es decir, tiene que ser cuadrado. Pero para la Shevitá de Shabbat, para adquirir un lugar en Shabbat y el Tejum de Shabbat, no tiene por qué ser cuadrado, no tiene por qué haber pegado. Y los sabios, ¿sí? ¿Cómo se arreglan entonces? ¿Qué van a responder? Es decir, muy bien, ¿cómo funciona esto? Dijo el versículo, Zeielahem migrashe hearim. Es decir, esto es lo que va a ser los terrenos de las ciudades. Entonces, el ze, esta palabra ze, esto, viene a excluir. Esto únicamente y no otra cosa. ¿Bien? Y por eso, es decir, esto únicamente son los terrenos y tienen las esquinas, pero lo demás no. Los jajamim, ¿cómo hacen con este miut, con esta exclusión? Dicen, no, al revés. Este ze no viene a excluir, viene a añadir. Dice Rabbi Hanina Omer, kazé, como esto, igual que los terrenos tienen sus esquinas y son cuadrados, entonces también el reposo de Shabbat, el tejum para reposar en Shabbat también tiene que ser
cuadrado. Y entonces venimos a tener una pregunta y dice, Amar Rabbi Bar Yaakov, dijo Rabbi Aja Bar Yaakov, Ama'avir Arba Amot Bereshut Rabim. Una persona que transporta un objeto 4 amot en el dominio público. Enochayad Hashem Ma'avir Hen Ve'alachson. Dice, no transgrede la prohibición hasta que haya transportado los 4 amot más la diagonal. Es decir, la medida de una diagonal de un cuadrado de 4 amot. ¿Sí? Sabemos que así, ahora que estamos en plena preparación de la Sukkah, hay una en la Gemara de Sukkah, hay una explicación muy interesante sobre la medida que tiene que tener una Sukkah. Y en una de estas explicaciones nos trae la pregunta de una Sukkah que es redonda, ¿cuál superficie tiene que tener? Y al igual que vimos en nuestra Masejet de Eruvin, al principio sobre el Yam de Shlomo, si os acordáis, esta piscina que había construido Shlomo en el Bet HaMikdash, que estuvimos estudiando sobre la proporción de 1 a 3 entre los círculos y los diámetros. Bien, y nos hablaba del número pi en realidad. Entonces aquí también nos hablan de eso y nos hablan de las esquinas, ¿sí? En la Sukkah. Es decir, si yo hago una Sukkah redonda, la superficie incluye las esquinas por fuera o las esquinas por dentro. Y ya llegaremos a ello, Bezrat Hashem. La cuestión es que ahí nos dicen que toda amá en el lado de un cuadrado es una amá y 2/5 en la diagonal. Bien, básicamente es una aproximación de lo que es raíz cuadrada de 2, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, ¿sí? Que nos dice que los catetos y la hipotenusa tienen una relación aproximadamente de raíz de 2. Entonces, dice, si yo tengo 4 amot, ¿sí? Estos 4 amot por 4 amot, un cuadrado de 4 por 4, esta diagonal que tengo aquí va a ser 4, ¿sí? Y 2/5 más, ¿sí? Es decir, 4 más 8/5, es decir, 5 amot y 3/5. Es decir, que cuando nos dice que la persona que transporta 4 amot, en realidad no son 4 amot, son 5 y 3/5 de ama. Es decir, es lo que está diciendo, Enochayab, Hachayavir, Hen, Ve'alachson. ¿Sí? Dice la Gemara, Amar Rav Papa, dijo Rav Papa, Badiklan, es decir, nos vino a poner a prueba Raba y nos preguntó, Amud Bereshut Rabim, un pilar que está en el dominio público, Gabo Asara, que tiene una altura de 10 tefajim, Berrojav Arba, y que tiene una anchura de 4 tefajim. Sarij Hen Ve'alachson, es decir, necesitamos, ¿sí? Que esa superficie sea de Hainu, es decir, para que se considere ese pilar como un dominio privado, es necesario que haya dentro un cuadrado de 4 por 4 para que así también haya esa diagonal, o no es necesario. Ambrínale le dijeron, Lav Hainu de Rav Hanina. Betania, Rabbi Hanina Omer, Kaze, Yibu Kol Shobte Shabbat. Dice, ¿acaso nosotros no tenemos esta enseñanza de Rabbi Hanina? Pues enseñó Rabbi Hanina, que dijo, como estos serán todos lo que tenga que ver con la mitzvah de asentarse en Shabbat. Es decir, que todas las medidas que nosotros vamos a medir en el cuadrado, ¿sí? Tiene que tener también su diagonal. Entonces también este amud, este pilar, necesita que en la superficie que tenga, por lo menos dentro tenga un cuadrado de 4 tefajim por 4 tefajim, él y su alazón. Tanto su largura como su diagonal. Muy bien. Lo último que nos trajo esta Mishnah, creo, perdón. Sí. Lo último que nos trajo esta Mishnah era, dice, Bezu Shamru Heani Meare Beraglav. Amar Rabbi Meir, Anuen Ela, Lanu Ela Ani. Es decir, nos está hablando sobre cómo funciona el principio de fijar el Eruv. ¿Sí? Habíamos visto que yo puedo, el Eruv normalmente, ¿qué es lo que me dicen? Vimos en capítulos anteriores que yo tengo que llevar
suficiente para 2 comidas, ¿verdad? Lo suficiente para Shete Seudot. Bien, pero estamos viendo ahora que hay gente que puede fijar su eruv diciendo, ahí en ese lugar va a ser mi lugar de Shevita. Bien, entonces estamos viendo que no es imprescindible que haya esta comida. ¿Sí? Que dice aquello que dijeron, ¿sí? De que se puede decir, ese va a ser mi lugar de Shevita, o a lo mejor este va a ser mi lugar de Shevita. El hecho de fijar su eruv a través de que lo estás diciendo, eso únicamente fue dicho para un aní, para un pobre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se considera un pobre, una persona que estaba en el camino, habíamos dicho, ¿verdad? Y la viuda dijo, ya sea que es pobre o ya sea que es rico. Y después dijo la Mishnah, lo amru, y no dijeron esto que se hace el eruv con el pan, únicamente para facilitar al rico, ¿sí? Que no tenga que salir para hacer el eruv él mismo yendo al lugar donde quiere fijar su eruv. Se llama Rab Nachman. Rab Nachman dice esto. Es decir, la discusión que tenemos aquí entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, Machloket, Bimkomi, es decir, cuando la persona dijo, en mi lugar. ¿Sí? Es decir, el hecho de que si el rico puede hacer Eruv Berraglav, es decir, yendo al lugar o fijando, diciendo, ahí es el lugar donde yo voy a estar, va a ser mi Eruv, es únicamente cuando está diciendo Bimkomi. Es decir, aquí donde yo estoy va a ser donde yo fijo mi eruv. Una persona que se encuentra fuera de la ciudad y dice, Shevitati bimkomi. Mi lugar de asentamiento es el lugar en el que estoy. Rabbi Meir Sabar, Rabbi Meir opina, Eikar eruv bepaz. Es decir, que lo esencial del eruv realmente es con una comida. Es decir, hay que llevar un pan o 2 panes para las 2 seudot, ¿verdad? Y por lo tanto, incluso que diga Shevitati bimkomi, el lugar donde yo me voy a sentar es en el lugar en el que estoy. Ani, es decir, un pobre que está en el camino y no tiene con él un pan, de Iklu Rabanán y Lave. Es decir, él es únicamente el caso en el que permitieron los sabios que haga así. A Balashir, pero una persona que es rica, que está en su casa, no puede hacer así. Perdón, voy a hacer pausa un pequeño instante, perdón. Entonces, voy a volver a compartir, perdón. Es decir, únicamente esto fue dicho para el aní. Bien, es decir, normalmente el eruv hay que fijarlo con pat. El licar del eruv, dice Rabbi Meir, es con pat, es con un pan, con comida. Y únicamente se le permitió al aní, al pobre, de decir Shevitati bimkomi. ¿Sí? Pero el rico, pero el ashir, que está en su casa, él no puede venir a decir Shevitati bimkomi. Velo Shevitati bimkom ploni. Por supuesto no puede venir a decir mi lugar de reposo va a ser tal lugar. Ve reviuda. Y reviuda, ¿qué es lo que piensa? Y kar eruv barreget. Es decir, lo esencial del eruv es cuando la persona viene y dice mi lugar de asentamiento en Shabbat es tal lugar. Y por lo tanto, ya sea rico, ya sea pobre, puede utilizar esta expresión. Es decir, mi lugar de reposo va a ser mi lugar. Aval, pero que venga a decir mi lugar va a ser en Makom Ploni, en ese lugar. Libre a Kol, Ani, In, Ashirlo. Todo el mundo está de acuerdo que eso solamente funciona para el Ani, para el pobre, que se encuentra en el camino cuando le está cayendo el sol en Shabbat. Pero el rico que está en su casa no puede venir y decir desde su casa, ¿sabes qué? Yo quiero fijar mi lugar de reposo en el árbol que está a 2000 amos de mi casa. ¿Bien? Ahora, y aquello que dijo la Mishnah, Zohi Sheamru, esto que vinieron a decir que el pobre puede hacer eruv con decir, expresar, como estamos viendo, Man Katane le Rabbi Meir. Es decir, aquel que lo enseñó fue Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque él dice que lo esencial del eruv es con el pan, es con el pan. Vehaya cae.
Y sobre esta parte de la Mishnah se enseñó Eno Makir o Eno Baki be Alajá, es decir, esta persona que no conoce el lugar o que no es experto en el Alajá, entonces él es el que puede decir Shevitati Bimkomi, es decir, mi lugar de reposo en Shabbat va a ser el lugar en el que estoy. Entonces de aquí se aprende, ¿sí? De aquí que lo esencial del Eruv es a través de la expresión. Pues, Mancatán el Rabiuda, entonces de esa parte de la Mishnah, donde dijo que si no conoce la ley, o no conoce el lugar o no conoce la ley, esa parte la enseñó, Rabbi Yehuda. Bien. Entonces todo esto era la opinión de Rav Nachman sobre cómo entender esa parte de la Mishnah. Rav Hizda está en discusión con Rav Nachman y dice que no es así. A ver si lo tenemos por aquí. Aquí está. Ve Rav Hizda, ¿qué dijo Rav Hizda? Sí, claro. Rav Hizda dijo así. Mahloket, esta discusión que hay entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, ¿sí? Sobre cuando va a decir Shevitati Bimkomi, Bemakom Ploni. Mi lugar de reposo en Shabbat va a estar en tal lugar. Y Rabbi Meir Sabar, según Rabbi Meir, él opina que únicamente el pobre que se encuentra en el camino y le está cayendo la noche, y él sí puede decir, mi lugar de reposo va a ser ahí, a Balashir. Pero el rico que se encuentra en su casa no puede decir así. Rabbi Yehuda Sabar, Rabbi Yehuda opina, Ejadani Bejadashir, ya sea el rico, ya sea el pobre, bien, ya sea que se encuentre en el camino cuando se está poniendo el sol, o que se esté en su casa, ambos pueden decir que se va a fijar mi lugar de reposo en tal lugar que está a una distancia de mi casa de 2000 amot, y él va a tener permitido caminar a partir de ahí otros 2000 amot. Pero decir Shevitati Bimkomi, yo voy a fijar mi lugar en donde yo estoy. Sigo con poca luz. Yo voy a fijar mi lugar aquí donde estoy. Ahora tengo un reflejo de... No vamos a salir de eso. Pero decir Shevitati Bimkomi, Dibre Akol, todo el mundo está de acuerdo. Ejadani, Hadashir, ya sea que es pobre, ya sea que es rico, es decir, ya sea que está en el camino o que está en su casa. De Ikar Eruv Regel, puesto que lo esencial del Eruv es hacer la expresión. Entonces sí que funcionaría. Ahora, la parte de la Mishnah donde dice Zohi She'amru, esto que dijeron, que el pobre puede hacer Eruv con la expresión del lugar. Man Katanele, ¿quién es el que nos enseñó? Rabbi Meir. Pues Rabbi Meir, que piensa que hay una diferencia entre el rico y el pobre. Ahayekai. Entonces, la segunda parte, ¿sí? La parte de las palabras de la Mishnah que dijeron Mi Sheba Baderech Bechashecha, que esa persona que estaba andando por el camino y se le hizo de noche. Y que conocía un árbol o un lugar cercado, etc. Eso es lo que es según Rabbi Meir. Y la parte de la Mishnah que dice Velo Amru Me'arevim Bepa Tela Leake, que eso que se hace con el eruv, con el pan, únicamente fue dicho para facilitarle al rico que no tenga que salir de su casa. ¿Quién es el que lo enseñó? Libre Akol, todo el mundo estaría de acuerdo en este caso. Entonces esta es la discusión que hemos traído sobre cómo entender estas partes de la Mishnah entre Rav Nachman y Rav Hizda. Muy bien. Vamos a tener una vereitá que sigue la opinión de Rav Nachman. Dice Tania Kabate de Rav Nachman. Así se enseñó también, siguiendo la opinión o reforzando la opinión de Rav Nachman. Ejadani bejadashir me alvin papa. Ya sea que es rico o ya sea que es pobre, tiene que hacer eruv con pan. Pero ya sea ashir y que no salga el rico
que está en su casa, Huzlat Tjum, fuera del Tejum, o hasta el final del Tejum, del límite, Beyomar, y que diga, Shevitativim Komi, que mi lugar de asentamiento es de ahí, aquí donde estoy. ¿Por qué? Porque esto que se permitió, de que una persona diga, mi lugar de reposo va a ser aquí, se fue dicho solamente para esa persona que estaba en el camino y se le hizo de noche, o se le va a hacer de noche. Esa es la opinión de Rabbi Meir. La viuda dice, ya sea una persona que es pobre o que es rica, me arbin barregel, hacen su erub a través de la enunciación, de la designación del lugar. Y puede salir rico fuera del tejum y decir que mi lugar de reposo para Shabbat sea de aquí donde estoy. Desde, ¿sí? Y esto lo hizo a través de esta designación. Esto es lo esencial del Eru. Y por lo tanto permitieron los sabios a un dueño de una casa, a una persona rica, de enviar a su Eru, es decir, un pan, en manos de su siervo, o en manos de su hijo, o en manos de su enviado. ¿Para qué? Para facilitarle que no tenga que salir hasta ese lugar para hacerle el Eru a través de que va y designa ese lugar. Amar la viuda, dijo la viuda. Masé, Be'anche, Bet Memel. Ocurrió una cosa, una vez, con las personas de la familia de Bet Memel, Ubeanche Bet Gurion, y las personas de Bet Gurion. ¿Sí? Be'aroma. Aroma era un lugar, ¿bien? No era un café aquí en Israel, es un lugar que estaba en Babel. Shayu, Mejalkin, Grogarot, Betzimukim La'aniyim, Bishne Batzore. ¿Qué hacían estas personas? Repartían higos y pasas a los pobres en la época de hambruna. Bain ani kefar shichin, ve'ani kefar hanania. Venían a recoger estos alimentos los pobres de Kfar Sijin, del poblado de Sijin y del poblado de Hanania, ¿sí? Que estaban cercanos a Aroma, dentro de los 2000 amot. Umehashechin al-Adhum, y entonces pasaban Shabbat ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde Aroma hasta ahí había 2000 amot. Y en la noche de Shabbat adquirían su lugar de reposo y volvían hasta su casa. Es decir, hacían en el medio del camino, adquirían un lugar. Al día siguiente, en el día de Shabbat, Mashkimim Ubaim se levantaban temprano y venían hasta Aroma para recibir esta grogerot. Estamos viendo entonces que estas personas que eran pobres y se les hacía de noche podían adquirir, ¿sí?, el lugar a través del regel, como se dice, es decir, a través de la enunciación. Muy bien. Rabashi dijo, Rabashi, Magniti, vamos a estudiar en la próxima Mishnah, que va a ser la última del capítulo, mañana, Bezrat Hashem, que nos dice así. Magniti Nami Daika, es decir, nuestra Mishnah próxima también es muy exacta como Rab Nachman. Que también según Rabbi Yehuda, únicamente un pobre puede venir a decir Shevitati Bemakom Ploni. Mi lugar para reposar en Shabbat está en tal lugar que está en ese lugar. Y no una persona rica. ¿Por qué? Porque se enseñó en ella. Mishriatza, una persona que salió de su casa en la víspera de Shabbat, Lelech Leir Sheme Arvin La, para ir a una ciudad, ¿sí?, que se encuentra a una distancia de su casa de 2000, de 4000, perdón, amot, y a través de esto, él va a hacer un eruv, dejándolo en medio, entre su casa, 2000 amot, deja el eruv, y desde ese eruv tiene otros 2000 amot para llegar a la ciudad. ¿Sí? De Ejeziró Javero, y entonces en el camino, de repente un amigo le dice, ¿sabes qué? Volvamos a casa, hace mucho sol, está lloviendo, ¿sí? Te vas a enfriar, te va a dar una insolación. Esa persona que salió de su casa, mutarle puede ir en Shabbat
a la ciudad que está cercana. Dejó el Bene a ir a Surim. Y todos los que viven con él, ¿sí? En la ciudad, tienen prohibido de ir a la ciudad cercana. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Veja Benamba. Es decir, esta ley que trae la Gemara. Maishena Ihu. ¿Por qué esta persona sí tiene permitido continuar a ir? Maishena Inhu. ¿Y por qué los otros tienen prohibido ir? Rabona, dijo Rabona. ¿De qué estamos hablando aquí? Es una persona que en realidad tiene dos casas. Una en la ciudad en la que está y otra en la ciudad a la que quiere ir. Y entre los dos hay dos tejumim. Un tejum y el otro tejum. Un límite de una ciudad y el límite de la otra ciudad. Hijo que van de Nazcale, le orja, habele ani. Y por lo tanto, puesto que esta persona se encontraba en el camino, se le considera como un ani. El ani que se le hizo de noche tiene permitido fijar su erú en el designándolo. Muy bien. Hannah, es decir, el resto de los habitantes de la ciudad, Ashirim Ninu, se los considera como ricos, porque ellos habitan en la otra ciudad de la que están saliendo. Tienen su casa y no pueden designar a distancia un lugar de Shevita. Alma, estamos viendo, en la opinión de la viuda, es decir, toda persona que quiere adquirir su Shevita a través de decir Shevitati bemakom ploni, mi lugar de asentamiento va a estar en ese lugar, únicamente es el pobre que lo puede hacer. Ani in, Ashir, pero si es rico no lo puede hacer. Es decir, como las palabras de Rab Nachman, que incluso el Rabbi Yehuda, ¿sí? Dice que únicamente el pobre puede hacer eso y el rico no lo puede hacer. La Gemara recibe esta prueba y la acepta y dice, Shema Minah, efectivamente, así es como podemos aprender de esta breita. Muy bien, seguimos entonces. Y dice así, Matnele Rafjilla Barashi, Lejilla Barrab, Kamedera. A ver si lo encuentro aquí. Matnele. Muy bien. Entonces, le vino a preguntar Rafjilla Barashi, Ajilla Barrab, delante de Erra. ¿Sí? Sobre nuestra Mishnah. Ahí donde dice la viuda Omer, Ejadani Bejadashir, ya sea que una persona es pobre o que sea rica, puede hacerle Erub designando el lugar. Amarle Rab, le dijo Rab, Sayem Banani, dice, dime, ¿cómo es entonces? Perdón, dice, ¿sabes qué? Esa enseñanza conclúyela también diciendo alajá que Rabbi Yehuda, que el alajá es como Rabbi Yehuda. Ahora dice, Rabba Barhanan, Habele Ragil, de Ate, me artivna le pumbedita. Dice Rabba Barhanan, solía ir todos los Shabbatot desde Artivna a Pumbedita, dos ciudades en Babel. ¿Sí? Entre ellas había una distancia de 4.000 amos. Bien, es decir, 2.000 y 2.000. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver entonces unas cuantas líneas más en el siguiente DAF para acabar el estudio de hoy. ¿Sí? Hasta el final de esta enseñanza, ahí donde empieza la Mishnah. Y dice así. ¿Por qué? ¿Por qué hacía así? Sheamar, ¿por qué él decía en la víspera de Shabbat, cuando todavía estaba en su casa, que mi lugar de reposo esté en Cinta, es decir, es un lugar específico que están entre los dos tejumim de estas dos ciudades. Amarle a Valle, le dijo a Valle, Maírate, ¿por qué actúas así? ¿Qué es lo que tú piensas para hacer así? Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, porque tenemos, ya sea Rabbi Meir o Rabbi Yehuda. Alajá que Rabbi Yehuda, cuando hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, la alajá es como Rabbi Yehuda. Amar Rav Hizda, Mahloket bemakom ploni. Dice, no, hay una discusión, según Rav Hizda, sobre cuando uno dice, mi lugar de reposo va a estar en tal lugar. ¿Sí? Veja Rav Nachman. Entonces, tú mismo estás actuando. También como Rav Nachman está de acuerdo que no se puede hacer de esa manera. Betania Kabate. Amarle, entonces que le respondió Rabba Barjanán a Valle,
Hadribi, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer así, voy a echarme para atrás de mi conducta. Amarrame Barzama, dijo Rami Barzama. Hare Amru, y aquí que dijeron, Shabbat, una persona que se posó fuera de la ciudad y adquirió su lugar de reposo, bien como en el mismo lugar donde está, Yeshlo Arba Amot, tiene 4 Amot. ¿Sí? Aparte de los alpay mamá que tiene para cada rúa, para cada distancia, es decir, adquiere su lugar 4 amot, más los 2000 amot, desde donde acaban sus 4 amot. Ahora dice, anoten eterubó, yeshlo arba amot, o lo. Una persona que pone su erub, ¿acaso tiene 4 amot en este lugar o no? Amarraba, dijo Raba, Tashma, ven y escucha. Lo ambru merabim bepat, el alejakel aleashir, shelo yetse veyearev beragla. Es decir, aquello que dijeron que para hacer el erub hay que llevar un pan, únicamente fue para facilitar al rico. Que no tenga que ir hasta el lugar donde va a designar el erub y simplemente pueda mandar a alguien a hacer. Y a Marta. Y si vienes a decir que el que pone el erub no tiene más que 4 amot en el lugar donde los dejó, hay, es decir, el erub a través de un pan, lo que es aquel, ¿qué es lo que tendría para facilitar? En realidad, ¿sí? Leachmirhu, estarías haciéndolo más grave, ¿por qué? Porque si ese que pone ahí solamente le estás dando los 2000 amot, pero no le estás dando los 4 amot de la persona, resulta que la persona que hizo Eru diciendo tiene 2004 amot, ¿sí? Pero la persona que puso un pan solamente tiene 2000 amot. Afilo aji, incluso así, níjale, de todas formas así le va a resultar más fácil. ¿Por qué? De hacer el Eru con Pat a través de un enviado. Y aquí de lo nitra veniku. Porque de esa manera no se va a tener que molestar e ir a este lugar donde va a querer designar su Eru. Aquí entonces llegamos hoy en nuestro estudio. Mañana nos seguiremos encontrando. Tengamos todos una excelente noche. Besorot Tomot y Hiskube Imsu nos vemos mañana.